bancos centrales. Bueno, semana de por sí marcada por los bancos centrales, y aprovecho ya para saludar a quien nos va a acompañar en el primer análisis de Rolling Stocks, Franco Machiavelli, responsable de análisis y formación de Admiral Markets Group. Franco, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Bueno, Franco, comenzando por Banco Central Europeo, has estado escuchando el mensaje de Christine Lagarde, sabemos que estabas conectado también durante la última parte de este especial. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque, bueno, la magnitud de la subida en 50 puntos básicos no ha sido ninguna sorpresa, sí lo ha sido quizás que empezar a conocer ya los primeros detalles de esa reducción de balance tan esperada. Exactamente. Al final podríamos llegar a decir que si tenemos bastante en cuenta el discurso de la Reserva Federal del día de ayer, allanaba, digamos, un poco el camino de cara al Banco Central Europeo en materia de tipo de interés, es decir, en materia de subida de tipos. Sí que es verdad que, y te estaba escuchando justamente anteriormente, y es muy cierto, ¿no? Al final son como mensajes, podríamos llegar a decir, ligeramente contradictorios, porque por un lado están subiendo tipos, están ratificando que como mínimo habrá 2 subidas más, ¿de acuerdo? En esa línea de 50 puntos básicos, y veíamos esa reacción por parte del mercado. Eurodólar pasaba en términos de Forex en subida de pips, 100 pips en cuestión de minutos. La deuda periférica, muy importante el tema de la deuda periférica con la reacción que ha tenido, o mejor dicho, la reacción de la deuda periférica a las palabras de Lagarde, justamente en línea de lo que, digamos, serían el sur de Europa, los países del sur de Europa. ¿Por qué? Bueno, pues al final esto es algo que ya sabemos bastante bien, ya sabemos que en este caso Europa lidia con un problema que Estados Unidos no tiene en ese sentido, entre otros, ¿de acuerdo? Recordemos también que las deudas públicas, en este caso de lo que decíamos, de los países del sur de Europa, en algunos casos superan el 100% del PIB. España podría ser un ejemplo tranquilamente, Italia también. Por lo tanto, al final, una línea bastante hawkish, y yo creo que de lo que más, o entre todas las cosas que ha dicho Lagarde en ese sentido, hay cosas que destacan mucho. Esta vez ha enviado un mensaje directo al mercado. Creo que ha sido de las pocas veces que ha sido tan clara con el mensaje que enviaba en este caso a los mercados. Más subidas de las que el mercado ha descontado. Es decir, le ha mandado un mensaje al mercado de que se han equivocado, que van a seguir con esa línea hawkish. Por lo tanto, al final, el mercado lo que está haciendo es precisamente intentar digerir esas palabras. Le hemos preguntado, ¿no?, por el impacto de comenzar ya esta reducción del balance, porque Luis de Guindos hace unas semanas en un evento reconocía que el Banco Central Europeo en estos momentos desconoce ese impacto. Nos parecía llamativo ya de por sí en el momento en el que Luis de Guindos confesaba esto, porque, bueno, al final una de las principales claves pasa por ahí, sobre todo por el nivel, la capacidad de previsión del Banco Central Europeo de los escenarios más negativos. ¿Hasta qué punto debe preocuparnos que el Banco Central Europeo pueda desconocer la magnitud de las consecuencias de iniciar esta reducción del balance? ¿Hasta qué punto puede ser conservadora esa cifra de 15.000 millones de euros mensuales? Porque Christine Lagarde, cuando se le ha preguntado por el porqué de esta cifra, ha dicho que les parecía la más razonable con la que iniciar. Pero claro, ¿hasta qué punto debería preocuparnos que no nos hayan querido responder directamente, ¿no?, a ese impacto? ¿Es porque quizás el impacto pueda ser negativo y temen de alguna forma pues, también descuadrar las perspectivas o las expectativas de los mercados? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que lo que mejor tenemos como muestra es, como bien decías tú también anteriormente, es el pasado. Es decir, qué ha ocurrido en el pasado en términos de bancos centrales, pero concretamente con el Banco Central Europeo. Yo creo que precisamente esa línea de repetir tanto el mismo discurso, Lagarde diciendo exactamente lo mismo, el data dependent, pues evidentemente el meeting by meeting, y al final lo que de una forma u otra probablemente estén queriendo decir es que ellos desconocen, y en el fondo sí que lo han dicho, desconocen el impacto que puede llegar a tener esto. Como bien decía de Guindos, para ellos es algo nuevo, por lo tanto tienen que ser medidos y prudentes en las políticas que vayan a tomar. A partir de ahí, evidentemente, esto podría llegar a preocupa, de hecho, al mercado. Entonces, lo primero, sobre todo de cara en lo que es la gestión activa, lo primero que habría que tener en cuenta, en línea justamente con estas palabras de Lagarde, es cómo el mercado está reaccionando, porque al final el mercado, como bien decimos, todo lo descuenta, y esto a priori, pues evidentemente son palabras que pueden llegar a preocupar al mercado, pero que, digamos que un factor que en el medio plazo será determinante son los datos que vayan saliendo. Eso es, por un lado, lo que le puede dar más fuerza al discurso de Lagarde, o, por otro lado, pues evidentemente que esto vuelva a tener, digamos, esa línea similar que tenía
en el pasado. ¿Y a qué nos referimos? Pues que evidentemente luego modifiquen palabras que estaban diciendo anteriormente y reconozcan que efectivamente cualquier estimación que estaba dentro de su alcance pues estaba ligeramente o muy errada en ese sentido. La historia más inmediata nos tiene que recordar la experiencia de esa inflación transitoria, tanto en uno como en el otro lado del charco. Aquí todos lo han reconocido al final, aunque sí que es cierto que la forma de reconocerlo de Christine Lagarde era bastante graciosa, diciendo, bueno, no solo nosotros nos hemos equivocado, ¿no? Así que mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, este sería el aspecto. Mientras tanto, estamos viendo también la reacción que están teniendo los mercados, ¿no? ¿Cómo has observado los movimientos del euro a tenor de las palabras de Christine Lagarde? ¿Has observado algo llamativo en la renta fija? La renta variable hoy, desde luego, está presentando caídas. Bueno, Wall Street, que además estamos con la resaca de ayer de la Reserva Federal, y en el caso de Europa más de lo mismo, además con caídas significativas de más del 3% para alguno de los índices. El que mejor se está comportando es el IBEX 35. Correcto, correcto. Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta, y en el caso del IBEX lo que hay que destacar es siempre lo que hemos venido diciendo, ¿no? Al final la ponderación que tiene, lo que ha demostrado justamente esa ponderación es más o menos una reacción o negativa o positiva dependiendo de lo que ocurra en materia de política monetaria, más bien siendo ligeramente positiva por esa ponderación bancaria, podríamos llegar a decir, en términos de tipos de interés. Y como bien señalabas también, en términos de renta variable, pues ya estábamos viendo, y esto es algo muy curioso realmente, ¿no? El mercado últimamente venía intentando descontar cierto grado de optimismo, pero las palabras de Powell ayer, digamos que opacaban un poco esta última nueva visión optimista que había, y las palabras de Lagarde ahora podrían acabar de hacerlo al 100%. Pero ¿qué ha ocurrido esta semana? O sea, ¿por qué ha sido tan importante esta semana? Pues porque evidentemente el mercado ha tenido que digerir, y tiene que digerir más datos todavía, porque todavía no hemos terminado. Es decir, mañana, justamente viernes, tenemos ese vencimiento de derivados que al final, digamos, es ese factor complementario al resto de datos que han habido esta semana, y sobre todo de cara a la reacción del mercado. Veníamos con subidas muy buenas en los últimas semanas en general, eurodólar. Recordemos que eurodólar estábamos en esos mínimos de 0,95 y actualmente pues ya se está moviendo en torno al 1,07, retrocediendo ligeramente ahora 1,06. Eso es más de un 11-12% de subida en cuestión de semanas. Y al final, teniendo en cuenta justamente ese optimismo que se respiraba en el mercado, ese, digamos, podríamos decir, ese cambio, el ligero cambio, al menos en la Fed, con 50 puntos básicos, y el euro, o en este caso Europa, que lleva un retraso de 4 meses en comparación a Estados Unidos, es lo que justamente justificaba, digamos, o daba la razón a esa subida que estábamos experimentando en el eurodólar. De momento, sobre todo, muy, muy, muy importante de cara a esas operativas de medio plazo, a ese swing trading incluso, probablemente es de vital importancia, como he dicho antes, que el mercado acabe de digerir toda la semana. Y toda la semana es mañana, viernes, con un vencimiento de derivados que probablemente sea el más importante hasta la fecha. Por lo tanto, ahí tendremos también a los gestores del otro lado, pues en esa gestión de carteras, con esas coberturas, y a partir de mañana, sobre todo de cara a la semana que viene, lo que pueda llegar a hacer el mercado será un poco más, digamos, algo más, no podríamos decir predecible como tal, porque nada es del todo predecible, pero sí un ritmo algo más tranquilo, ¿no? Muchísimos estímulos que digerir, y mañana, pues el más importante. Veremos cómo terminamos la semana. Pero de momento no ha sido una reacción muy positiva por el mercado, por la renta variable, y pues evidentemente completamente lógica la reacción. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por este primer análisis de la tarde. Ha sido un verdadero placer. Franco Machiavelli, responsable de análisis y formación de Admiral Markets Group. Muchas gracias. A vosotros, Marta, a vosotros.